Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, el apóstol Pablo, más adelante en Gálatas 5, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama ha cumplido la ley. Toda la ley y los profetas básicamente comprenden la palabra amor y se entienden por la palabra amor. Y es interesante porque hemos ido en el Antiguo Testamento a través de todas las leyes escritas por Moisés para los judíos, ¿no? De parte de Dios. Y es interesante porque la ley fue establecida en negativo. No tendrás otros dioses, no harás esto, no harás lo otro. Todo negativo. Pero aquí Jesús puso esto en un sentido positivo. ¿Cómo dice? Simplemente ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes qué? Esa es la ley. Eso es básicamente lo que la ley declara. Que primero debemos tener una relación de amor con Dios. Y eso se verá reflejado en una relación de amor con el prójimo. De eso se trata todo el Antiguo Testamento. La ley y los profetas dependen de esos dos mandamientos. Es más fácil que tanto no, 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 como las mamás. No toques eso. Ya los chicos saben que viene el no y viene el golpe. Sí, es amor. Versículo 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Ellos no aceptaban a Jesús como el Mesías. Así que les está preguntando a ellos su opinión sobre el Mesías. ¿Qué piensan del Mesías? ¿Hijo de quién es? Rápido le dijeron, de David. ¿Por qué? Porque ellos no creían que el Mesías sería hijo de David. Perdón, hijo de Dios. Rechazaron a Jesús porque él dijo que era hijo de Dios. De acuerdo al Evangelio de Juan, un día estaban listos para apedrearlo. En San Juan capítulo 10, voy a leer desde el versículo 31 al versículo 33. Dice así, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Eso era lo que a ellos los ofendía. Y por supuesto eso fue lo que provocó la pregunta. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ellos no lo aceptaban. No podían aceptarlo porque estaban ofendidos con Jesús porque estaba hablando de su divinidad y quisieron apedrearlo en más de una ocasión cuando él afirmó eso. Por eso la pregunta, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos contestan, él es hijo de David. Dios le prometió a David que le daría un hijo que se sentaría en el trono sobre el trono para siempre. Pero hijo de David era un título común para el Mesías. ¿Recuerdan a los ciegos, a los dos ciegos en Jericó? Clamaban, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Pero aun cuando Jesús era hijo de David o descendiente de David, era mucho más. También era el Hijo de Dios. Versículo 43, Él les dijo,
pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, como es su hijo. En el Salmo 110, uno de los hermosos salmos proféticos que hablan acerca del Mesías, el rey David comienza ese salmo con la afirmación: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso está en el Salmo 110, versículo 1. David se está refiriendo al Mesías como su Señor. Ahora, si el Mesías es hijo de David, entonces, ¿cómo es que David le llama Señor? Eso para ellos era imposible. ¿Por qué? Porque en esa sociedad patriarcal, ningún padre llamaría señora a un descendiente suyo. Eso estaba absolutamente prohibido, porque allí el padre gobernaba hasta que moría. La autoridad y gobierno siempre recaía sobre el padre. Eso estaba enraizado en esa cultura. Y bajo ninguna circunstancia un padre llamaría a su hijo Señor. Ese era el título por el que un hijo se dirigía siempre a su padre. El padre era Señor sobre su hijo, aún cuando después de casado, hasta que el padre moría. Ahora, si Jesús es hijo de David, entonces, ¿cómo es que David lo llama Señor? Bueno, la razón es porque Jesús reconoce que los escritos de David eran inspirados por el Espíritu de Dios. Jesús dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Jesús fue declarado hijo de Dios. Jesús dijo, mi Padre da testimonio de mí. Y dijo, el Espíritu da testimonio de mí y mis obras dan testimonio de mí. También dijo, yo no doy testimonio de mí mismo. Si diera testimonio de mí mismo, entonces no me crean. Pero el Padre es quien da testimonio de mí. ¿Recuerdan cuando Jesús fue bautizado? La voz del Padre habló desde el cielo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Luego en el monte de transfiguración, Jesús delante de sus discípulos, desde la nube, vino una voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado, óiganlo a Él. De manera que no tenemos ninguna duda que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es Dios. Vayan conmigo ya para terminar, San Juan capítulo 14, versículo 9. San Juan capítulo 14, versículo 9. Y vamos a leer hasta el versículo 11. ¿Estamos? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O crees o no crees. Si estás aquí y todavía no has tomado la decisión de aceptar a Cristo Jesús, por eso estás aquí hoy, para escuchar esto. Para que digas sí a Jesús y lo aceptes en tu corazón.
Vamos a orar ahora y mis hermanos y hermanas encargadas de la oración.